¿Qué tal? En este video les mostraré el proceso para la verificación de niveles entre dos puntos, en este caso el punto 1 y el punto 2, desde una estación total. Este procedimiento no requiere ningún tipo de amarre y es muy fácil de utilizar con Triple Access. Bien, por ahora nada más les voy a explicar en esta parte del video el proceso mecánico o el proceso de cómo sería en campo, y después le explicaré cómo se hace en Triple Access. Primero se toma un punto de referencia, vamos a suponer que es el 1, medimos a partir de este punto de la estación acá con una altura arbitraria, solamente poniendo que esta referencia va a ser nuestra referencia de altura 0. Luego, una vez ya hemos hecho ese amarre, procedemos a medir el segundo punto de la segunda vista desde la estación, y automáticamente la estación con la información de altura va a determinar cuál es la diferencia de elevación a partir del punto 1 y el punto 2. Ahora veámoslo cómo se hace esto en Triple Access. Ahora, viendo el proceso de nivelación en el software de oficina, como lo explicamos anteriormente en el tablero, vamos a ir a donde está el símbolo del instrumento para entrar a topografía básica, o también se puede hacer desde instrumento en la página 2 de 3 y entramos a topografía básica. Les recuerdo que no es necesario tener un trabajo creado. ¿Okay? Bien, entramos a topografía básica, vemos las correcciones, si estamos de acuerdo le damos a aceptar, y luego de darle a aceptar nos vamos al botón que dice config o configuración. En este botón vamos a setear la altura de referencia en 0. En este caso hay unos valores de punto de instrumento y altura del instrumento que podemos ver acá. Vamos a ajustar la altura de referencia a 0, y la elevación de ese punto del instrumento va a pasar de signo de interrogación. La altura del instrumento no es necesario medirla, podemos tomar arbitrariamente, vamos a ponerle 1.50, le damos enter, y en este caso estoy cambiando yo a modo DR ya que estoy dentro del laboratorio. Bien, ya cambié el instrumento a modo DR o medición sin prisma, y le damos medir una vez que estemos de acuerdo con los parámetros que pusimos de altura de referencia. ¿Okay? Lo que estamos seteando aquí es la altura del objetivo, que va a estar en referencia a 0. La estación se va a encargar de hacer los cálculos con respecto a los pocos datos que le hemos suministrado. Le damos a aceptar. Aquí me muestra la distancia inclinada y los ángulos, la distancia horizontal, la diferencia de elevación, que es de V, y me dice que la coordenada en la elevación es 0. Bien, ya con eso preparado, me puedo parar a medir otro objetivo. ¿Okay? Damos medir, cambio el objetivo, y me dice que el punto era de referencia de 3 milímetros, o sea que tengo una diferencia de elevación positiva del punto A al punto B. ¿Okay? Estos datos no se guardan, únicamente son utilizables para mediciones rápidas, como la que estamos viendo a continuación. Vamos a darle borrar, y vamos ahora a cambiar la altura del instrumento. Para esto, ponemos la altura del instrumento ahora arbitrariamente, cualquiera. La cambiamos a una altura de 0. La altura de referencia se volvió sin interrogación, voy a ponerla que es nuevamente a 0, y ahora vamos a medir de el punto 2 al punto 1. ¿Okay? Vamos a darle a aceptar, ya le dimos medir, y ahora le vamos a dar a medir al mismo punto, al punto 1, y listo. Ahí me diga que tengo menos 3, o sea, medir del punto A al punto B, o del punto 1 al punto 2 y del punto B al punto 1. ¿Okay? Y aquí tengo los valores, las partes, la diferencia de elevación y demás. Bien, eso sería todo por el momento. Espero que el video les sea de utilidad, bueno, el procedimiento sea de utilidad, y cualquier cosa a la orden. Saludos y gracias por vernos.